Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es José. Estamos en Maratón Geek, chavales, para hacer la review del primer episodio de Así Aprenderás. He visto el primer episodio, recién lo he finalizado de ver. La verdad que estoy con el hype a 2000. Estoy muy impresionado por el primer episodio, enganchadísimo del primer momento hasta finalizar lo que es el episodio. Están los 8, si no me equivoco, creo que son 8 episodios ya disponibles en lo que es en la plataforma de Netflix. 10 episodios ya disponibles en la plataforma de Netflix. Narra la historia de la creación de una agencia gubernamental creada con el fin de luchar contra el bullying escolar, prevaleciendo lo que es la educación, el trato entre los alumnos, el trato de lo que son de los docentes, el trato directivo y las relaciones entre cada uno, chavales. Recién acabo de terminar de ver el primer episodio. Estoy totalmente impresionado, totalmente adentro de esta serie, de esta propuesta, chavales. Vuelvo a decirlo, primer episodio, 10 de 10. Veremos qué es lo que pasa con los episodios siguientes, chavales. Veremos qué es lo que pasa con los episodios siguientes. Primero en principal vamos a hacer la review sin spoiler y después con spoiler. Finalmente una nota y una descripción, chavales. Primero en principal. Sin spoiler, quisiera decir que en términos narrativos, en términos de lo que es de narración de personajes, creación de historias, tramas en términos de relaciones entre los propios alumnos, la docencia, el trato directivo de las escuelas en relación a los conflictos internos de cada uno de los alumnos, después el juego de la política, el juego del poder. Increíble, chavales. Cubierto todo completo, chavales, completo. También en términos de creación de personajes, tenemos el personaje principal, que es a este inspector, Na Wanshin, que ya lo pudimos ver en el propio tráiler, en el mismo póster, no es ningún spoiler. Es el primer representante, la OPD, de la agencia que da protección estudiantil, chavales, así que la protección educativa. Podemos ver un clásico caso de bullying escolar, donde un pequeño grupo de alumnos, entre 3, 4, 5 alumnos, someten al resto a través de la violencia, a través del juego de poderes, a través del juego de influencias. Así que, chavales, muy bien. Estamos hablando también de la música, increíble. Los flashbacks, increíble. La verdad, adentro, 10 de 10, increíble comienzo, chavales. Así que me gustaría ahora continuar con lo que es con spoiler. Con spoiler, porque la verdad es que hay que comentar este capítulo desde el primer momento con spoiler, chavales. Ahí claramente podemos decir, ya hemos visto en muchas series o en películas coreanas principalmente, donde el bullying llega al extremo de que en aquellos padecen, las víctimas que son del bullying, se ven sometidas tanto física, moral y psicológicamente ante aquella persona o aquellas personas que someten al bullying, le someten a la violencia, chavales, y a tomar decisiones que en situaciones extremas jamás tomarían. Estamos hablando de quitarse la vida. Tenemos a uno de estos personajes que se quita la vida debido a la violencia psicológica y física a la que era sometido. También vemos que vemos desde otra perspectiva, porque no es tan solo uno, sino también el otro personaje que es quien padece el bullying, primero en principal, después lo padece otro personaje, pero sin lugar a dudas vemos desde el poco principal, desde el primer bullying, chavales, desde el primer que padece el bullying, chavales. Así que vemos también el juego de poderes, vemos el personaje, digamos, antagónico, donde es un hijo de un ministro, un hijo de un diputado, y que utiliza su papel de hijo de una figura política para someter a sus compañeros y que los docentes y personal directivos no le hagan caso, no someten a nadie. La verdad es que muy mal, chavales, muy mal por parte del padre, aunque él sabe que su hijo está cometiendo estos actos. No predica la buena educación, sino el encubrimiento de todos los actos delictivos de su propio hijo, a través del mismo también de una supuesta
supuesta sometimiento de su cargo político, entre otros restos, chavales. La verdad es que el desarrollo del antagonista de ser el hijo de su madre a estar destrozado, a lo que se llama karma, provocar la muerte, a llorar y suplicar para que le salven la vida. Increíble, chavales. Increíble. El protagonista principal, que es el inspector Na Wang Shim, la verdad que me pareció muy copado. Creí que iba a ser más lineal, creí que pero la verdad es que toma la perspectiva desde un punto de vista poniéndose del lado de la víctima, poniéndose del lado de aquellos que temen las represalias de los personas que hacen bullying, del personal docente, y la verdad es que es increíble, chavales. Podemos también ver que la agencia se empieza a crear en base a una muerte de una docente sufrido de un apuñalamiento de su propio alumno. Y para mí esa docente es la hija del ministro de Educación, calculo que es ministro de Educación, si no me equivoco, quien es que busca implementar la OPD, chavales. Así que, let's go. Comenzamos, vemos la narrativa, este juego de poderes. Podemos ver aquí la figura de quien es el segundo víctima del bullying, a quien todo el momento estamos siguiendo desde su propia perspectiva. Me pareció increíble, chavales. Me pareció increíble. Podemos ver aquí su sufrimiento, su incapacidad de poder estar en un lugar donde provoquen tanto sufrimiento, chavales. Podemos ver aquí. Y chavales, este es amigo que padece el bullying actualmente y quien es que el marginado, aquí lo llaman el marginado, quien es el que debe estar sujeto a bullying constantemente, chavales. Qué zarpado. Podemos ver aquí que toma la drástica decisión de quitarse la vida, chavales. Podemos ver este flashback donde quien era el marginado, vemos el bastón del marginado y podemos ver aquí, chavales. Podemos ver aquí, sería lo que es el antagonista de la serie, el principal promotor del bullying, y quien podemos ver aquí en el lado del docente, quien deliberadamente demuestra claramente un odio rotundo, chavales. Y es quien posteriormente sería quien se quitara la vida, chavales. Podemos ver aquí. Y estos son todos los seguidores, chavales. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Podemos ver esto, como literalmente lo someten a una crueldad física y psicológica rotunda, chavales. Podemos ver aquí, los mismos docentes ignoran, no les importa lo que pase, le da lo mismo, miran para otro lado, zarpado, chavales. Y podemos ver aquí, chavales, que el alumno que era sometido a bullying decide quitarse la vida, chavales. Una vez que murió el marginado, vuelve a caer el bastón del marginado en este amigo quien era el protagonista, chavales. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Vemos todo el desarrollo por su parte y podemos ver aquí, chavales, es uno de los principales conspiradores o uno de los que hacían bullying, golpeando en forma directa e indiscriminada, chavales. Qué zarpado, qué buen desarrollo, chavales. Y aquí es donde conocemos a la figura del inspector, chavales. Aquí es donde conocemos a la figura personaje, chavales. La verdad que me pareció increíble, muy bien desarrollado. Vemos aquí que, como en cualquier lugar educativo, la violencia por parte de la docencia hasta los alumnos no es permitida. En este caso se crea la OPD con ese fin. No tiene límite, puede hacer y deshacer a su antojo, chavales. Así que su único fin es lograr crear un ambiente educativo sea propicio a mantener la educación, chavales. Me pareció increíble, chavales. Qué zarpado, qué bien hecho, chavales. Vemos aquí cómo constantemente golpea al alumno y su principal foco es someterlo, chavales. Someterlo al punto tal de que sufran lo que ellos mismos provocaron en otras personas, chavales. Eso me pareció increíble. Podemos ver aquí quién era el principal provocador. Le dice, chavales, vemos que lo sigue golpeando, chavales, lo sigue golpeando. Junto en donde aparece la dirección de la escuela, quien no hace nada, chavales. Vamos a poner acá, vamos a poner en español. Aún no lo conocen, pero apenas se creó. ¿Qué derecho protegen? Por si luego corren a sobornar a la policía y encubrir todo, chavales. Como los alumnos muertos, chavales. Qué zarpado. Los inspectores de mi oficina tienen una autoridad especial.
vemos que dice, no hay límite en el método que deba aplicarse, chavales. Qué zarpado, chavales. Simplemente así aprenderá, chavales. Qué zarpado, muy buena lógica. Lamentablemente en un establecimiento educativo siempre van a haber esos niños o adolescentes que intenten imponerse, chavales. Qué zarpado. Vemos a un personal directivo totalmente sobornado y sometido, chavales. Podemos ver de pronto que el inspector toma el lugar de la docencia donde el alumno que había muerto ejercía su clase, chavales. Mientras tanto, qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Qué copado, chavales. Todo el talento que vecino en la universidad reunirse, chavales. Qué copado, chavales. Ven a los maestros como si fueran escoria. Qué zarpado, chavales. Vemos ahí claramente donde un juego de poderes, donde claramente hay dos autoridades. Estamos hablando primero de la autoridad docente y segundo la autoridad de los estudiantes, donde recae en este personaje, chavales. Qué zarpado, qué copado, chavales. Mientras tanto, si hay un juego de poderes, hay que atravesarlo. Qué copado. Usted sabe quién soy. Vemos que, en cierto modo, sí, chavales. Qué copado, muy entretenido, del principio a fin. Qué zarpado, chavales. No voy a explorárselo todo, vamos a irnos un poquito más al final, donde podemos ver claramente las consecuencias. Vemos por aquí que, en cierto modo, el padre, qué copado, chavales, qué copado. Esto me pareció increíble. Este juego de poderes, vemos la figura del padre del alumno, vemos quien claramente no le importa lo que haga su hijo, simplemente que no lo molesten, chavales, no lo molesten, chavales. Esta parte me pareció genial. Vemos que él se va y vemos que el alumno, que este personaje decide, pumba, darse un cabezazo contra... Qué zarpado, chavales. Podemos ver aquí que el propio, creo que era senador o diputado, creo que el diputado intenta a través de la sometimiento, a través del cargo, someter de forma psicológica y a través de su puesto ejercer cierta presión sobre quien es su maestro y el otro no le teme nada, chavales. Podemos ver aquí qué copado, chavales. Qué copado. Y entonces nos llegamos a este punto, chavales, donde vemos que este alumno está en el límite, está donde estaba su anterior compañero, donde su anterior compañero se quitó la vida, en este caso no. En este entonces le salva la vida, chavales. Podemos ver aquí cómo claramente, qué copado, chavales, qué copado, cómo alguien lo toma de atrás y de pronto vemos cómo le salva la vida. En cierto modo, entre las decisiones más inoportunas, toma un aliento, chavales. Creo que necesitaba una cierta visión de otra perspectiva, alguien que lo aliente, alguien que lo proteja. Por un lado, que piensa sentir seguro. Vemos aquí que el docente le recomienda que lo acuse con los padres, que lo acuse con los docentes y si aún lo sigue creciendo la violencia, que corra. Y que corra cada vez más fuerte, chavales. En cierto modo podemos ver esta creciente relación entre ambos dos y que crea una confianza en el chaval. Yo creo que lo más importante acá es crear una confianza. Tal vez que no que se autodefienda, sino simplemente que se huya tranquilamente. Huir ante lo que son, chavales. Podemos ver aquí la situación de sus padres y claramente, chavales. Y esta parte me pareció genial, chavales. Podemos ver acá, esta parte me pareció genial, chavales. Como en cierto modo el diputado del mismo partido que el ministro de Educación, quien desarrolló la OPDE, vemos que en cierto modo el diputado le exige que cierre la OPDE y que salgan de ese establecimiento, chavales. Qué zarpado, chavales. Lo más copado es esto, chavales, este juego de poderes, de rol, de intentar crear cosas. Pero aquí, chavales, el amigo diputado fue a mal de peor. Se metió con una persona que no debía, chavales. Se metió con una persona que no debía. Y podemos ver aquí esta secuencia, chavales. Usted no se preocupe por eso, chavales. Esta parte me pareció genial, chavales. Donde podemos ver que los periodistas reciben información inédita de que el diputado es corrupto. Está metido en muchas cuestiones ilegales y en muchas denuncias, chavales, que fueron subversivamente tapadas, chavales. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Bien copado. El juego de roles. Qué copado, chavales. Qué copado, chavales. Vemos aquí
Esta parte me pareció genial, chavales. Donde literalmente él, al haber perdido todo el poder que tenía sobre todos sus alumnos, sobre todos sus compañeros, vemos que en cierto modo se intenta vengar y toma la decisión. Vemos que el alumno les rocía sobre el aula nafta y quiere prenderle fuego, chavales. Y mientras tanto que vemos que lo empuja y decide provocar fuego y el otro que huya, chavales. Que vemos cómo en cierto momento cae en la miseria, vemos cómo en cierto momento empieza a llorar y suplicar por su vida. A lo que este profesor, a este inspector le dice, su labor es que aquellos que hayan provocado la violencia les vuelva y que sientan los mismos que las víctimas, chavales. Qué zarpado. Vemos que caen en desgracia, vemos cómo son sometidos, vemos qué es lo que causó la muerte de este estudiante y lo que provocó. Qué zarpado, chavales. Y cómo terminó me pareció genial. Poético, karma, bien implementado. Vemos que aquellos que provocaron la muerte están siendo juzgados y encarcelados. El diputado claramente perdió. Y podemos ver acá por parte de sus compañeros como un cierto recuerdo hacia aquella persona que murió. Y esto es lo que me parece más genial, chavales. Podemos ver que aquí la figura del ministro de Educación decide crear la OPE desde hace 2 años. 2 años tardó en crear la OPE, principalmente en el momento donde la docente que murió siendo apuñalada por parte de un alumno, yo calculo que es su hija, chavales. Para mí es su hija. Para mí es esta persona, su hija, la hija de José, chavales. Vamos a ver ahí como un reencuentro entre ambos. Qué zarpado, chavales, qué escopado. Muy buena serie, muy entretenida, del primer momento hasta el final. Mañana voy a hacer la review del segundo episodio y continuamos, chavales. Así que nos vemos en la próxima. Por favor, si te llegaron hasta acá, no te olvides de seguirme, suscribirte para más contenido, chavales. Más contenido geek, chavales. Cine, series, dramas, noticias, taquilla, review, trailer, reacción. Más y más, chavales. Hay mucho para entretenerse. Nos vemos en la próxima.